Sabemos que en estos tiempos el desarrollo de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías están avanzando. Vemos avances en la telefonía celular, en la computación, comunicaciones satelitales. Y sabemos que la mayoría de las veces este avance tecnológico consigo trae éxito o progreso para la humanidad. Pero si analizamos esto, existe una gran diferencia entre la tecnología y el nivel de vida de una persona. Por ejemplo, existen celulares con gran tecnología, pero en países enteros existen personas que no tienen un sueldo adecuado para subsistir, y mucho menos la economía que permite gozar de los avances de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones, tal el caso de un mexicano. Para que exista una igualdad, se debe de hablar o crear un nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones para garantizar los derechos sociales y promover el acceso a las nuevas tecnologías para los sectores más vulnerables. En el sistema jurídico mexicano, dos son las vías de regularización, la constitucional y la normativa. Se tiene que señalar que el marco jurídico de las telecomunicaciones en México tiene como vértice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPUM, promulgada el 5 de febrero de 1917. En la CPUM se encuentran principios y disposiciones de máximo rango que deben observarse en la materia, tales como 1. Principio de generalidad. Hablando en materia de telecomunicaciones, este se puede traducir en que las concesiones destinadas al uso, aprovechamiento o explotación de los servicios de telecomunicaciones contemplan restricciones para los extranjeros. 2. Prohibición de la discriminación. Dice que se prohíbe la discriminación por cualquier motivo, pero en las telecomunicaciones no se puede decir lo mismo, debido a que se le niega a los extranjeros cualquier tipo de concesiones, esto para que no exista ningún tipo de monopolio. 3. El desarrollo de los pueblos indígenas en materia de telecomunicaciones. El Estado mexicano tiene como obligación extender la red de comunicaciones para que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 4. El derecho a la información. Todo mexicano tiene el derecho de investigar, recibir y difundir información e ideas de manera oral o escrita, usando cualquier procedimiento y sin limitación. 5. Derecho de petición y el derecho al acceso a la información pública. Todo ciudadano tiene el derecho a formular peticiones a la autoridad de manera pacífica y respetuosa, a lo que el órgano debe de dar una respuesta en un plazo breve. 6. El derecho al principio democrático. Esto quiere decir que se necesita una participación activa de todos los sectores de la sociedad, involucrados o afectados en la toma de decisiones acerca de las telecomunicaciones. 7. La tutela del Estado en el desarrollo nacional. Si se pretende una igualdad en el sector de telecomunicaciones, el gobierno debe de buscar un equilibrio ya sea económico, social y cultural entre la población. 8. La prohibición de los monopolios. Se castigará severamente y las autoridades perseguirán al que incurra en esta práctica, porque debe existir la competencia en todos los sectores, así como en el de las telecomunicaciones. También existen cuerpos normativos que regulan indirectamente las actividades de las telecomunicaciones y radiodifusión, pero como ya sabemos, esto no tiene como objeto ninguna regularización específica, sino que surgen para regular otras materias distintas. Ejemplo de ello tenemos Ley de Vías Generales de Comunicación. Esta mantiene algunas cuestiones de carácter procedimental que resultan aplicables tanto a telecomunicaciones como a radiodifusión. Ley Federal de Radio y Televisión. Esta ley dice que aquel que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociados debe de hacerlo de manera gratuita, si el Estado le atribuyó algún espectro. Ley Federal de Telecomunicaciones. Cabe señalar que la ley establece que el servicio de radiodifusión se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Radio y Televisión, con independencia de que los servicios de telecomunicaciones que se presenten a través de las bandas de frecuencia atribuidas a los servicios de radiodifusión se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Así como existen leyes, también existen reglamentos. Por ejemplo, Reglamento de Telecomunicaciones, Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de transmisiones de radio y televisión, Reglamento de Comunicaciones vía satélite, Reglamento de Servicio de Telefonía Pública, Reglamento para la comercialización de servicios de telecomunicaciones de larga distancia y larga distancia internacional, Reglamento de Servicios de Televisión y Audio Restringidos, Reglamento para instalar y operar estaciones radioeléctricas del servicio de radioaficionados y por último disposiciones complementarias. Esto por mencionar algunos. Como podemos observar, los principales instrumentos jurídicos de regularización en materia de telecomunicaciones vienen de la Constitución, como lo son el principio de generalidad, de no discriminación, el desarrollo de los pueblos indígenas en materia de telecomunicaciones, el derecho a la información, la rectoría del Estado,
en el desarrollo nacional la prohibición de monopolios. Con esto los usuarios de las telecomunicaciones deben de gozar de mejores precios, diversidad y calidad, beneficiarse de la cobertura social amplia, la adquisición de los servicios sin discriminación alguna. Para ello, el Estado debe de cumplir con obligaciones como garantizar, proteger, promover y asegurar. Todo lo dicho anteriormente lo está realizando en la actualidad un nuevo órgano llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero para mi gusto aún no es un órgano consolidado, aún le falta mucho en que deben de trabajar.